Esta prédica se titula El temor de Dios. Y quiero empezar, tengamos muy presentes el temor de Dios, no el temor a Dios, porque el temor a Dios estaríamos hablando de temor, de miedo, de susto, de tenerle como miedo al Señor. No es miedo a Dios, no es temor a Dios, sino temor de Dios. Y quiero empezar hablando de qué es el temor de Dios. Y lo voy a explicar de una forma muy fácil para que todos nos sintamos identificados, porque estoy segura que todos lo hemos experimentado. Y si no lo han experimentado, de pronto las personas que están empezando en el Evangelio, los quiero invitar a que lo experimenten. Resulta que cuando nosotros conocimos al Señor, alguien nos lo presentó, algún amigo, algún familiar nos habló del Señor, y de pronto llegó generalmente en un momento donde de pronto estábamos tristes, estábamos mal, pasando por una situación difícil, y llegan y nos presentan al Señor y nosotros nos enamoramos, y de pronto es ese Dios que trae esperanza, que trae consuelo, que viene a llenar nuestras vidas, y nosotros nos enamoramos del Señor, empezamos a aprender de Él, de su palabra, y de repente algo pasa en nuestra vida. Empiezan a cambiar nuestros pensamientos. ¿Les pasó? A algunos les pasó, ¿cierto? Empiezan a cambiar esos pensamientos y aparece una vocecita que ya nos acompaña, y entonces cuando estamos en ciertos lugares no nos sentimos tan cómodos. Ya de pronto en nuestra vida pasada nos íbamos de rumba todos los fines de semana, la pasábamos súper bien, y de repente, ya como que no me siento tan chévere. Ya hay sitios, ya hay personas, ¿cierto? De pronto conversaciones, y empieza a cambiar nuestra manera de pensar, ¿cierto? Y entonces en nuestro corazón ya queremos agradar al Señor, y entre más prédicas escuchamos decimos, no, yo como que estos chistes verdes como que ya no van conmigo, esta forma de hablar ya no va conmigo, y entonces en nosotros empieza un sentir de querer agradar al Señor, de querer no pecar, de querer buscar la santidad, ¿sí? Y cuando eso empieza en nuestro corazón, ese sentir de no querer fallarle a Dios, entonces en nosotros empieza a nacer un temor por el Señor, ¿cierto? Y ese temor por el Señor es que no le queremos fallar, es que queremos ser santos, y resulta que esa vocecita de la que yo les estaba hablando es el Espíritu Santo, que es como lo que uno llamaría como la conciencia. Yo no sé si ustedes, algunos, yo creo que aquí casi todos estamos adultos. Cuando jóvenes, ¿ustedes alguna vez vieron un programa que se llamaba Tentaciones? Algunos se lo vieron, y entonces era un programa, no eres cristiano, no eres cristiano, pero era un programa donde era una familia, ¿no? Ellos eran los protagonistas, y había un ángel y había una diabla, y entonces a la diabla la presentaban toda chusca porque entonces ella era la tentación, y estaba el angelito que se llamaba Serafín, y entonces cada vez que este protagonista tenía que tomar alguna decisión en su vida, llegaba la diabla. Y entonces como que le hablaba al oído y pues lo incitaba a pecar. Y entonces era el ángel diciéndole como, no, pero ¿cómo vas a hacer esto? Y entonces él incitándolo a que obrara bien. Y bueno, esa vocecita es el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos ese Espíritu Santo que nos empieza a acompañar a todo lado, y esa vocecita es la que empieza a decirnos, no hagas esto, no me agrada esto, y entonces te genera incomodidad, ¿sí? ¿Qué pasa? Que de pronto en esta noche vamos a analizar lo que es el temor de Dios, y quizás puede que nunca hayas sentido esa vocecita. Ahora, si estás empezando en el Evangelio, no te preocupes, la vas a llegar a sentir, estamos en un proceso. Pero si ustedes llevan 30 años en el Evangelio y nunca han sentido esa vocecita, preocúpese, vamos a ver qué pasa. O también, de pronto ustedes han sentido esa vocecita, pero están dejando de sentirla. También puede pasar. Todos los cristianos estamos expuestos a esto, y hoy vamos a analizar qué pasa si estamos en riesgo de estar perdiendo esa vocecita, si estamos en riesgo de estar perdiendo el temor de Dios, y qué podemos hacer. Y para eso
quiero empezar con un versículo que es Proverbios 1:7, la primera parte, y dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y resulta que Proverbios lo escribió Salomón. Precisamente hoy vamos a analizar la vida de Salomón, porque él fue el que escribió esto. ¿Y qué nos dice aquí la palabra? Que el que quiera ser sabio, ahora, esta sabiduría nos habla de la sabiduría que viene del Señor, no de la inteligencia humana, sino esa sabiduría perfecta, esa sabiduría que aplica para todo, para las buenas decisiones, para tener una vida correcta, íntegra, para absolutamente todo. Es esa sabiduría que viene de lo alto, y dice que si nosotros queremos tener esa sabiduría, ¿cuál es el principio? Tener temor del Señor. Y quise estudiar Salomón, porque todos sabemos, Salomón fue el hombre más sabio del mundo. No dice que ni antes de él ni después de él ha habido un hombre más sabio en la tierra. Y entonces vamos a ver cómo fue la vida de Salomón. Algunos ya conocen la historia, pero vamos a analizarla mucho más de cerca. Los voy a contextualizar. Salomón era el hijo de David. Recordemos que David era el rey David, conocido por tener un corazón conforme al del Señor, un hombre de Dios, también un humano. Entonces la Biblia nos muestra cómo también cometió errores graves, las consecuencias que tuvo de su pecado, bueno, toda su historia. Y resulta que un día David tiene en su corazón construirle un templo al Señor. En esa época, en el Antiguo Testamento, en la época de David, se trasteaban, era como un templo armado. Entonces hagan de cuenta, aquí empacamos la alabanza y en una semana nos vamos a, nos vamos a Verbenal y entonces el otro mes empaque y nos íbamos a Fontibón, y algo así más o menos era en esa época. Y David tiene en su sentir construir un templo para el Señor. Ya nos quedemos quietos, tenemos nuestro templo donde la gente pueda venir a adorar al Señor. Y entonces el Señor le dice a David: me agrada ese sentir, qué hermoso, pero tú ya has derramado mucha sangre, entonces lo va a construir tu hijo. Y entonces David tuvo más hijos, pero Salomón era el que venía con esa promesa de que él iba a construir el templo. Y entonces dice la palabra, todavía se no está ahí, pero en Primera de Reyes 3:3 dice que Salomón, más o menos a los 20 años, empezó a reinar, tomó el reinado de Israel. Y dice que Salomón amaba al Señor. En Primera de Reyes 3:3 dice que Salomón amaba al Señor, o sea que conocía perfectamente al Señor, conocía perfectamente ese llamado que él tenía. Seguramente él creció con los salmos de su papá, oraba porque decía que amaba al Señor y que hacía las ofrendas como las hacía su padre, o sea que al Señor le daba lo mejor. Entonces hasta ahí vamos súper. Un hombre que conoce del Señor, que ama al Señor, podríamos decir, este hombre tiene temor de Dios. Estaba en esa fase donde decimos el Señor, Salomón era apasionado, lo amaba, adoraba al Señor, le daba lo mejor. Y empieza a reinar. Ahora tengamos en cuenta que 20 años era un poco joven para reinar, pues para ser el rey de un pueblo. Sí, no tendría mucha experiencia. Sin embargo, el Señor, lo llama a los 20 años. Y un día Salomón se acuesta a dormir y tiene un sueño. Y vamos a leer Primera de Reyes 3, del 7 al 14. Y dice: ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí. Ay, mentiras, pensarles porque el anterior no está. En ese sueño se le aparece el Señor a Salomón y le dice que le va a cumplir un deseo que él quiere. Entonces ahora sí vamos a leer.
Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. O sea, está reconociendo su falta de sabiduría. Y tu siervo está en medio de tu pueblo al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo tu padre, yo alargaré tus días. ¡Wow! El Señor se maravilló, porque se dio cuenta que Salomón estaba pidiendo Salomón un don, un talento para el beneficio del Señor, para la obra del Señor. En ese momento estábamos viendo un Salomón con un corazón que quería hacer las cosas bien, que realmente quería llevar y cumplir su propósito a cabalidad. El Salomón sabía que él iba a construir el templo y que tenía que reinar, y le dice: Señor, ayúdame porque yo no puedo, yo soy joven, no tengo ni idea, y él mismo reconoce, no sé ni salir ni entrar, pero yo quiero cumplir mi llamado conforme a tu voluntad. Y el Señor se agrada, el Señor le cumple la petición, y aparte le da riquezas, le da gloria, y le dice que si se mantiene va a alargar sus días. O sea, si te mantienes firme, si te mantienes en mi palabra, en mi voluntad. Y hasta ahí vamos súper. Del capítulo 3 más o menos hasta el 9 de Primera de Reyes, para que después lo lean, empieza a construir el templo. Y es espectacular, así un templo espectacular, tenía las mejores riquezas, todo fue a la perfección, mejor dicho, una cosa espectacular. Salomón empezó a reinar de una manera impresionante. Dicen que cuando construyeron el templo y trasladaron el arca, se llenó la gloria de Dios, y Salomón hizo una oración preciosa y el Señor entró en pacto con el pueblo, y mejor dicho, fue espectacular. Hasta ahí Salomón estaba utilizando su don, su talento para la obra del Señor, como Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero entonces dice, yo no leí en Primera de Reyes 9:3, ya cuando él construye el templo y pasa todo lo que les conté, el Señor le dice: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Hasta ahí creo que Salomón estaba cumpliendo el propósito del Señor y estaba bendiciendo, no solo se estaba viendo bendecido él, sino a su pueblo, ¿sí? Porque él como rey estaba trayendo una cobertura de santidad, de bendición a todo el pueblo. Pero resulta que Salomón, como todos nosotros, tenía debilidades. Era humano, tenía debilidades. ¿Alguien sabe aquí cuál era la debilidad más grande de Salomón? Las mujeres. Resulta que Salomón tenía debilidad por las mujeres. Y entonces Salomón se empezó a hacer, más o menos hacia el versículo 10, Salomón se volvió famoso.
En todos los pueblos vecinos, Salomón se empezó a volver famoso. ¿Cómo así que este es el hombre más sabio? ¿Cómo así que estas riquezas? Dice que hizo un templo espectacular. Entonces, todos los reyes, las reinas, las princesas, todos alrededor querían conocer a Salomón. Yo quiero sentarme a hablar con él, quiero preguntarle, quiero saber si es verdad que él es tan sabio. Y se va y empiezan estas mujeres a visitarlo, pues también reyes, pero le enfocamos, fueron muchas reinas, princesas, empezaron a visitarlo. Y entonces, pues Salomón se dio cuenta que ese don y ese talento que Dios le había dado también le servía para su propio placer. Entonces, un paréntesis, hace unos meses mi esposo hizo una prédica sobre la música. Si se acuerdan y si no la han visto, véanla. Y él nos habló de unos compositores y músicos famosos. Resulta que hay un músico, compositor, pianista, que se llamaba Chopin. Y resulta que él, si alguna vez han escuchado algo de su música, si no, escúchenla porque es bellísima. Él fue de la época del romanticismo y entonces en esa época todo era súper pasional, súper emocional, unas melodías hermosísimas. Resulta que este hombre era bajito, poco agraciadito. No me gusta decir feo porque la belleza es subjetiva, pero era muy poco agraciadito, era chiquito y aparte era muy introvertido. Entonces él como que no lograba conquistar mujeres, no lograba. Y entonces este hombre, pues Dios también le dio el talento y se volvió un músico impresionante, un pianista increíble, hacía unas melodías hermosas. Y entonces cuando él tocaba, esos conciertos empezaron a llenar de mujeres y esas mujeres lo veían allá tocando y, mejor dicho, ese era el embellecedor de Chopin. Él sabía que él se sentaba al piano y ahí, mejor dicho, le empezaban a llegar las chicas. Y bueno, como mi esposo nos contaba en ese entonces, muchos compositores, músicos, dentro de ellos, él que les pasaba eso, pues se entregaban a su placer y aprovecharon y bueno, fue como rumbas, vicio, mujeres, una locura. Pero a lo que voy es que así como Chopin utilizó el talento que Dios le había dado para su propio beneficio, pues Salomón que se dio cuenta que él podía hacer lo mismo y empezó a hacer lo mismo. Y entonces pasó de ser una persona que usaba el talento que Dios le había dado para la obra del Señor a utilizar ese talento, esa sabiduría y esa fama para su propio placer. Y entonces vamos a leer Primera de Reyes, esa es la hora. Primera de Reyes 11 del 1 al 4 y dice así: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Sumado entre concubinas y reinas, son como 1000 mujeres. Ahora yo quiero que por un momento pensemos, para los hombres y para las mujeres, ¿ustedes se imaginan estar con 1000 mujeres o con 1000 hombres? Hace como semana y media Mateo nos estaba predicando acerca de la inmoralidad sexual dentro de la iglesia, ¿se acuerdan? La iglesia de Corinto. Y yo pensaba esto y yo decía, esto es una locura, o sea, ¿qué se la pasaba haciendo Salomón? Tremendo.
O sea, tremendo. Y podríamos decir, como decía Mateo, pues dentro de la iglesia, porque es que Salomón conocía al Señor, Salomón sabía que era pecado, que no era pecado. Aquí decía, el Señor les habían dicho, no se me van a meter con las mujeres de afuera. Y a todas ellas nos muestra como 6 pueblos, a todas las recibió. Y Mateo precisamente hablando de lo que era la inmoralidad sexual. O sea, imagínense la cantidad de pecado de estar con 1000 mujeres que hacían rituales, que seguían otros dioses. O sea, imagínense el pecado. Obviamente, esa vocecita de la que estábamos hablando al principio, a estas alturas del partido, Salomón, esa voz ya no, ni la sentía, ya no le daría nada. Ya el pecado lo había nublado a tal punto que él ya simplemente eso hizo parte de su vida y se apartó completamente del Señor. A mí siempre me ha parecido un poco irónico pensar que Salomón fue el que escribió Proverbios y Eclesiastés, porque uno dice, pero por Dios, ahí está todo, ¿qué pasó? Se dejó llevar del pecado. Dio rienda suelta y a veces uno dice, ay, pero un poquito, pero... Y mírense, cuando Salomón volteó a mirar, estaba completamente consumido en su pecado, completamente apartado de Dios. Y vamos a leer Primera de Reyes 11 del 6 al 9, dice: E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Imagínense eso. O sea, ya no solo se dedicó al placer, sino que aparte de todo terminó haciendo, edificando lugares altos a los otros dioses. Terminó haciendo sacrificios, rituales paganos, o sea, nada que ver. Un Salomón completamente diferente al que conocimos al principio. Uno que uno hubiera dicho, pero yo no puedo creer que este sea hijo de David, ¿cierto? Impresionante. ¿Y es por qué? Porque eso hace el pecado, porque eso hace cuando una persona ha dejado completamente el temor de Dios. Y más adelante dice: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, sino lo romperé de la mano de tu hijo. Y entonces vemos cómo el pecado de una persona también se llevó por delante a todo un pueblo. Como esa cobertura de pecado vino también a dañar todo el pueblo. Porque imagínense si así era el rey, ¿cómo serían los que trabajaban para el rey? Imagínense el ejemplo que le daban al pueblo. O sea, imagínense, Israel yo creo que estaba pero completamente torcido. Y entonces, viendo la vida de esta persona que perdió precisamente el temor de Dios, que sí lo tuvo, pero que sí lo perdió, es decir, sí se puede perder y se empieza a perder de una forma muy sutil. En esta noche quiero hablarles de 3 cosas que son vitales para el cristiano, que ya las conocemos ahorita que se las nombre, ya las conocemos, pero que siempre va a ser importante estarnos revisando y estarlas recordando, porque sin esto realmente nosotros no vamos a tener temor de Dios. Y la primera es la oración. Decían los pastores viejitos, un cristiano que no ora es como un soldado sin armadura.
Y es completamente cierto. O sea, la oración es vital. Y de pronto ustedes digan, ay, pero otra vez, eso yo ya lo sé. Bueno, revisémonos cómo está realmente nuestra oración, porque de ahí parte la relación que nosotros vamos a tener con Dios. Para que nosotros realmente sintamos ese, no quiero fallarle al Señor, no quiero pecar, realmente tenemos que tener una relación cercana con Dios. Y lo primero es la oración. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dice Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velad en ella con acción de gracias. Y Pablo repetidas veces en sus cartas les decía a todos estos creyentes nuevos, no dejen de orar, oren todo el tiempo, velen orando, porque la oración es clave. Porque la oración es lo que nos hace tener ese contacto con el Espíritu Santo para que realmente nosotros digamos, no debo estar aquí, no está bien aquí, pilas con esto, porque como les decía ahorita, todos tenemos debilidades, o sea, no era que Salomón era el más terrible de todos, no, Salomón tenía una debilidad como usted la tiene, como yo la tengo. Cada uno sabemos cuáles son nuestras debilidades, pero si realmente nosotros no las llevamos al Señor constantemente, no estamos con el Señor hablando qué quiere el Señor, qué debo hacer en esto, realmente va a ser muy fácil para nosotros empezar a caer y empezar a ceder. El segundo punto es la palabra. Y oración y palabra van juntas. O sea, no funciona la una sin la otra. Porque, ¿qué pasa? Si yo solo oro, pero no leo la palabra, yo voy a empezar a creerme sabio en mis propios pensamientos. Entonces, no sé si ustedes han escuchado gente que dice, no, es que el Señor me dijo. Y ahora, el Señor nos puede hablar. Pero si yo les dijera en este momento, no, es que el Señor me habló a mi corazón y me dice que yo me tengo que separar de mi esposo, que ese no era el hombre que él tenía para mí y yo siento en mi corazón. ¿Ustedes qué piensan? Que me habló fue el diablito. Sí, exactamente, ¿cierto? Esto no viene de parte de Dios, porque eso no es. Pero si yo les digo, no, es que estamos en una crisis con mi esposo, pero el Señor me habló que yo tengo que orar más por él, que yo tengo que tener un corazón perdonador, que yo tengo que ser más hacendosa en mi hogar. ¿Ustedes me creen? ¿Cierto? Porque eso me enseña la palabra, ¿sí? Pero si yo no la leo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo solo leo y no oro? Pues igual me empiezo a volver la culta de la palabra, me sé todos los versículos, me sé, pero el Señor, ¿qué dice? Quiero que tú me digas las cosas, el Señor ya todo lo sabe, pero el Señor, ¿qué quiere? Que nosotros hablemos con Él. Que nosotros nos arrodillemos y hablemos a diario con Él y le digamos, Señor, me pasó esto, te entrego esto, Señor, te alabo, Señor, te adoro. ¿Qué tal uno adorando al Señor con el pico cerrado? No se puede. Entonces decía Charles Spurgeon, cuando a mí me preguntan qué es más importante, si orar o leer la palabra, yo les devuelvo la pregunta y les digo, ¿qué es más importante, inhalar o exhalar? O sea, las dos son vitales. Dice Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Ahí está esa sabiduría de la que nos hablaba Salomón. Y eso fue lo que le pasó a Salomón. Perdió comunicación con el Señor, perdió su relación con el Señor. Entonces probablemente le hacían preguntas y de pronto daba buenos consejos y de pronto, porque nunca la palabra nos dice que el Señor le hubiera quitado la inteligencia, que ya no tuviera la capacidad, no. Él siempre fue sabio, pero ya era una sabiduría humana, una inteligencia humana, pero esa sabiduría de Dios, ese realmente decir, no, Señor, no me voy a meter con estas mujeres, no voy a hacer esto, nada que ver, se le fue. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le dijo el Señor a Josué. La palabra es vital.
y estar meditando la palabra, no solo leer por leerla, sino realmente meditarla, aprenderla, declararla. Y no solo declarar las promesas, porque a veces nos encantan las palabritas de las promesas de todo lo puedo en Cristo y el Señor me porta. No, también hay que aprenderse los versículos donde el Señor nos habla de qué es pecado, de cómo debemos hablar a nuestros hermanos, de cómo ser más amorosos, más tolerantes. Esas también no las tenemos que aprender. Dice Timoteo 3:16 al 17: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Sí, precisamente Salomón probablemente no leía las escrituras en ese momento, no estaban estos versículos, pero sí tenían la ley de Moisés. Y dice para corregir. ¿Cómo más te corriges tú y sabes que la estás embarrando si no escuchas la voz de Dios? Si Él es el que te dice: Catalina, pilas porque en esto estás orando mal, no estás, mira lo que te dice la palabra, si no la leemos. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y después de oración y palabra, que son claves, que son base del cristiano, que no podemos descuidar, sigue la gracia. Y de la gracia tiene que ver con entender, aunque nosotros nunca vamos a entender como tal la gracia, ¿sí? Nunca vamos a entender eso que Dios hizo por nosotros y ese regalo. O sea, creo que es un regalo tan grande que hay parte de nuestra cabecita que no lo entiende bien. Pero cuando digo entender la gracia, es que realmente tú logres entender ese amor tan grande del Señor y logres percibirlo, logres recibirlo. Porque cuando tú empiezas a aplicar como un cristiano lo que es oración y palabra, tú tienes que llegar a ese nivel donde Dios empieza a transformar tu vida, donde tiene que haber un cambio. No te puedes quedar en un punto donde simplemente lees, oras, pero quizás como cuando uno lo hace como un ritual, como un rezo y leo el versículo, pero si realmente nada está pasando aquí, es porque realmente tú no estás entendiendo ese regalo tan preciado de la gracia. Es porque realmente tú no has nacido de nuevo, es porque realmente no has recibido al Espíritu Santo, y eso es algo que nadie te puede dar. Ni en una prédica. El pastor puede orar por ti, podemos orar por ti, pero si realmente no es algo que tú buscas y que tú le pides al Señor y que tú te esfuerzas por alcanzarlo, no lo vas a lograr. La palabra de Dios dice: el reino de los cielos avanza y los violentos lo arrebatan. O sea, nada llega así porque no. Nada funciona así, nosotros tenemos que ser esforzados. ¿Y qué pasa con la gracia? Resulta que en la época de la ley quizás sí existía un poco ese miedo a Dios, ese miedo como que: ay, voy a pecar, me voy a condenar, Dios mío, no puedo. ¿Cuántas vaquitas ya he matado y cuántas voy a tener que seguir matando, Señor? Muchos sacrificios. Y era como que costaba realmente ser santo, ¿no? Porque era como luchando solos, ¿sí? Y como ese Dios condenador. Imagínense que cuando yo tenía 9 años más o menos, yo siempre he tendido a ser un poco dramática. Y entonces, valga la aclaración, y resulta que más o menos hacia los 9 años yo vengo de hogar cristiano, entonces yo ya conocía el pecado, sabía que esto estaba bien, que esto estaba mal, que esto no le gustaba a Dios. Y más o menos a los 9 años yo estaba luchando con un pecado. Y entonces yo, bien dramática, una noche le dije al Señor: si yo vuelvo a pecar, quítame la vida. Quítame la vida, Señor, mátame, yo no merezco vivir si yo no dejo de pecar. Y yo lo hacía porque realmente era como buscando esa fuerza de voluntad, yo puedo con esto. Y entonces, adivinen qué, volví a pecar. Y entonces yo me ataco a llorar, yo, Dios mío, o sea, aquí fue.
este es mi último día, y yo lloré, me tocó llamar a mi mamá, confesar mejor, yo creo que yo confesé todo, yo dije, de esta noche no paso. Y entonces, de verdad, ahora me da risa, pero también digo, ay no, qué pecado. Pero entonces, bueno, el caso fue que el Señor tuvo misericordia, aquí estoy, démosle gracias al Señor por esas, este es un ejemplo de por qué el Señor a veces no contesta tus oraciones, a veces no oramos como debe ser, pero a lo que me refiero es que quizás en la ley existía eso, ¿no? Ese, me voy a condenar, me voy a ir para el infierno, y tal vez nos puede seguir pasando. Y entonces eso quiere decir que no hemos entendido la gracia, que la conocemos, que la leemos, que Pablo tan lindo, que Romanos es espectacular, pero realmente no hemos entendido la gracia. Porque cuando yo entiendo la gracia, entiendo que fue por amor y que por amor yo tomo la decisión de obedecer. Y porque yo entiendo que ya el Señor nos inventó la santidad porque es que Él nos quería molestar la vida y no nos quiere dejar ser libres y no nos quiere, como piensa mucha gente del mundo, ¿sí? Que piensa, es que no nos dejan desinhibirnos y vivir y el placer, y no se dan cuenta que el libertinaje no tiene nada que ver con vivir en libertad. Dice Romanos 6, 15, 16. Dice Pablo, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, si realmente nosotros seguimos pensando en ese Dios que es un Dios castigador, que es un Dios que, ahora es verdad, el Señor castiga, hay consecuencias, pero si realmente tú no has entendido esa gracia y no has entendido que el Señor te quiere evitar pecar, porque el Señor te ama y porque finalmente el único perjudicado eres tú, por eso quizás no has podido tener ese temor de Dios, o quizás lo estás perdiendo. Y esto quiero que lo analicemos y lo pensemos. Si tal vez en este momento están pasando pensamientos como, ay, pero es que una vez al año no hace daño, pero es que ay, es solo eso. Como nos decía el pase el domingo, ay, esta mentirita, ay, pero es que yo, ¿por qué no puedo tener esta amistad? Yo tengo el control, yo puedo manejar esto. Yo me puedo dar estas licencias. O de pronto pensamientos como, ay no, pero es que yo ya estoy sirviendo mucho en la iglesia, todo el tiempo en la iglesia. Ay no, pues que el pastor quiere que uno esté allá metido. Cuidado, tengan cuidado con esos pensamientos. Cuando uno está sirviéndole al Señor, uno puede tener temporadas, uno puede hacer modificaciones, pero aquí, ¿quién trabaja? ¿Alguna vez se han sentido cansados del trabajo? ¿Han sentido ganas de renunciar? ¿Renuncian? ¿Por qué no? No se puede, ¿no? ¿Alguien aquí tiene hijos? ¿Nadie tiene hijos acá? Ay. Hasta nietos. ¿A veces se cansan de ser papás? ¿Cierto? Con que uno ve un descansito. ¿Se puede? ¿Se puede dejar de ser papás? Ni por un día, ¿no? Ni por una hora se puede dejar de ser papás. Así usted se tome un break, igual sigue siendo papá, sigue en modo, ¿cómo estará? ¿Cierto? No se puede. Pues el servicio con el Señor es lo mismo. ¿Sí? Usted se puede tomar descansos, usted puede modificar sus tiempos, usted mire qué está pasando, pero no permita, porque quizás el diablo también se mete por ese lado y quizás por ese lado también empezamos, y a veces es simplemente son engaños que utiliza el enemigo para que usted, como nos decía también el Vaz hace como 2 semanas, no existe el don de la silla, no existe.
Y si tú todavía te sientes y llevas 10 años en el Señor y todavía te sientes contento con el don de la silla, pregunta al Señor qué está pasando, porque el Señor es claro en su palabra y Él nos ha llamado a servir y Él nos ha llamado a la obra y nos ha llamado a todos de diferentes formas. Unos barriendo, otros dictando clases, otros en lo que sea, el Señor nos ha llamado, pero a todos nos ha llamado a la obra. Entonces, ay, my God. Terminamos. Quiero terminar con estos dos versículos. Dice Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Y Hebreos 4:16 dice: así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Y en pocas palabras, no seamos como Salomón. Estemos pendientes si realmente algo está pasando y si tal vez algo de esta palabra el Señor está hablando a tu corazón, es momento de decirle al Señor qué está pasando, ¿sí? Y si estás en ese momento en que te sientes muy light y entonces tu devocional está como más o menos y no estás orando, no está pasando algo con la palabra, dile al Señor, es momento, no debemos esperar, a veces ya es demasiado tarde. Entonces, esta tal vez es la palabra para que nosotros siempre estemos pilas, ¿sí? Dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Entonces, pienso que la clave del cristiano siempre es permanecer, ¿sí? Ayer ya pasó, si ayer fuiste un buen cristiano, si ayer, y la presencia del Señor llenó tu habitación, maravilloso, pero hoy ¿cómo estamos? Hoy ¿cómo estamos? Mañana ¿cómo vamos a estar? Amén.